Bien, señores, estamos de vuelta con Matinal, con esa imagen de la ciudad de Santo Domingo, ese día semi amenazado de lluvia, continúan las lluvias. Pero Laura Castellanos y quien les habla, Percio Maldonado, vamos a usar esa imagen con ese horizonte para recibir a licenciado Roberto Rodríguez Marchena, director de comunicaciones del gobierno de la Presidencia de la República. Roberto, muy buenos días, bienvenido. Percio. Buenos días, Laura. Hablando de Matilda y de los nietos. Bueno, esa es la parte buena de la vida. Sí. La limpia. La alegría. Sí. Así es. Bueno, uno a veces dice, si el gobierno fuera como nuestros hijos y nietos, iría muy bien. Iba bien. Iba bien, sí, porque si hay algo que hemos sido disciplinados, es en el cumplimiento de nuestro programa de gobierno. Y las ejecutorias del gobierno pues han seguido invariables. El presidente ha seguido con su mismo ritmo de trabajo. Es más, el presidente, cuando ha convocado a sus funcionarios de distintas áreas, que lo hace por sectores, pues les ha combinado a trabajar con mucho mayor ahínco, con mucho mayor presteza, porque son muchos los reclamos ciudadanos y el tiempo se va rápido. ¿Qué tanto le ha quitado, qué tanto sosiego le ha quitado al gobierno toda esta situación de Odebrecht, la lucha contra la corrupción, contra la impunidad? Ninguna. ¿Ninguna? No, ninguna, porque esto es un tema de la justicia. Este es un tema de la justicia y naturalmente es una parte de las ocupaciones del gobierno, de que las investigaciones se lleven a cabo, de que la población tenga la certeza de que este caso va a ser bien analizado, bien ponderado, bien presentado y ejemplarmente sancionado. Pero por otro lado tenemos muchas áreas, la educación, la salud, el transporte, la vivienda, todos son esos temas importantes que tú tienes que atacar, que trabajar. Por lo tanto, no, hemos seguido, y ahí está, si ustedes analizan del punto de vista comunicacional las distintas acciones del gobierno, se darán cuenta que es un gobierno que se maneja con absoluta serenidad y con absoluto cumplimiento de su ritmo de trabajo. No hemos cesado, no ha disminuido la velocidad del gobierno. Pero una cosa es si el gobierno mantiene sus ejecutorias cotidianas, digamos, y otra cosa es que mantenga total sosiego dentro de una dinámica que por su naturaleza necesariamente tiene que resultar de la preocupación número uno del gobierno, y segundo, donde la respuesta y el activismo en los medios que hemos visto en las últimas semanas de ministros y otros funcionarios nos lleva a indicar que hay una voluntad de discutir el tema públicamente o de por lo menos dejar claras las posiciones del gobierno al respecto. Bueno, lo que quiero apuntar es que nosotros estamos tranquilos y serenos, como dijo el presidente de la República, porque estamos confiados de que la verdad saldría. Cuando tú estás tranquilo, sabes que no has hecho lo mal hecho, tú no tienes preocupaciones, tú estás tranquilo, porque es asunto de tiempo. Y tú, para esperar el tiempo, solo tienes que seguir viviendo, no te puedes impacientar. Entonces, bueno, nuestros adversarios políticos pues se impacientan, quisieran que las cosas marcharan de una manera, pero nosotros lo que tenemos es que seguir nuestro curso. No solo los adversarios políticos muestran impaciencia en este punto. Bueno, pero lo más relevante sí, lo más relevante es la impaciencia que tienen nuestros adversarios, que incluso han llegado a la locura, porque solamente puede calificarse así, de decir que deberíamos llevar esta situación a parecerse a Venezuela. O sea, cuando tú tienes un adversario político que dice que esto debe llegar a parecerse a Venezuela, pues tú te das cuenta que han perdido el norte y no saben la magnitud de lo que están haciendo. ¿Y el caso Entonces, del Movimiento Verde? lo que quiero decir es que nosotros hemos seguido tranquilos porque sabíamos lo que iba a ocurrir, qué es lo que está ocurriendo. Y cada día que pasa, pues nos da más la razón, y al presidente en particular. Sobre el Movimiento Verde, lo que nosotros decimos es que hay muchos verdes. ¿Muchos verdes? Muchos verdes, sí, hay muchos verdes. Tenemos ese verde tan nuestro como los campos de arroz, más democrático. Así hay mucha gente horizontal, democrática, que persigue, ¿verdad?, el fin de la impunidad, que quiere que sus recursos públicos sean bien manejados. Ese es uno de los verdes. Pero también están los verdes de carnaval, aquellos que se disfrazan de verde, que marchan, ¿verdad?, que están allí. Y también está el verde del gobierno, que es el verde ecologista, el verde de Reforestemos Quisqueya, la preocupación por sembrar de verde nuestras montañas, como lo estamos haciendo en 6 zonas del país,
para cosechar mejor agua, para pero que nuestra agricultura. Pero no siente entonces, el gobierno, esa es la visión que nosotros tenemos. Pero no siente el gobierno que con todo este movimiento verde, el gobierno entra en un conflicto importante con la clase media del país. No, que nosotros... tradicionalmente ha sido la base de sustentación del Partido de la Liberación Dominicana. No, la base de sustentación del Partido de la Liberación Dominicana ha sido la inmensa mayoría del pueblo dominicano, quien alcanza un 62% de los votos en la población. Es un partido asentado en el corazón del pueblo, en la mayoría del pueblo dominicano. Es decir, la fuerza del Partido de la Liberación Dominicana descansa en el pueblo. Tenemos una mayoría de un 62% en las elecciones pasadas, una robusta mayoría, y la hemos tenido en distintos procesos electorales. ¿Y se mantienen esos? Claro que sí, que se mantienen. Porque claro que sí. Pues, se supone que el gobierno se acostumbró a vivir en un estándar alto. No nos acostumbramos. ¿No baja esto? No nos acostumbramos porque no podemos caer en la rutina y sabemos que como los buenos matrimonios usted tiene que ganarse el afecto de su pareja todos los días. Nosotros nos estamos ganando el afecto de la población todos los días. Por eso tenemos un presidente con las características que tiene, un hombre trabajador que está encima de su cartón, ¿verdad?, vigilando las ejecutorias de sus ministros y sus directores generales en la ejecución del programa de gobierno. De modo que nosotros no nos hemos acostumbrado y estamos aquí felices, solazados, porque el pueblo nos quiere, nos aprecia, ¿no? Ese es un cariño que hay que ganarse todos los días, porque todos los días surgen nuevos problemas. Entonces, el desafío de la clase media no. Hay sectores importantes de la clase media, naturalmente, que se sienten preocupación por el tema de la corrupción, y es natural. Y yo diría que no solamente la clase media, sino también la gran mayoría del pueblo dominicano. Pero esa clase media también ha visto los beneficios de nuestro gobierno. Lo que pasa es que lo más visible son las estancias infantiles, ¿verdad?, que van a las familias más empobrecidas, la jornada escolar extendida, que toca a las familias más empobrecidas. La clase media que paga su escuela, que paga sus colegios, pues naturalmente esas políticas no le tocan. Pero el ambiente de crecimiento de la economía, por ejemplo, beneficia mucho a los sectores de clase media. Y esa es la realidad. Pero déjame terminar, Laura. El hecho de que los sorteos se hayan ejecutado de la asignación de obras, de que antes eran 6 empresas y ahora son más de 3.000 y tantos ingenieros, arquitectos y contratistas que están construyendo, el hecho de que hayan aumentado el número de proveedores del Estado, que lo encontramos en 19.000 y lo hemos llevado a 65.000, hemos democratizado las compras públicas, todo eso toca a la clase media, la democratización del crédito en el campo por igual, el hecho de que muchas asociaciones cooperativas estén elevando sus niveles productivos, de que puedan algunos incluso convertirse de agricultores en agroempresarios, todo eso también toca a la clase media. Entonces no es solamente una inquietud de la clase media, sino hay sectores dentro de la clase media que sienten esa preocupación que a nosotros nos merece atención particularmente. Por eso tenemos el empeño de que el señor Procurador General de la República pues haga todas las investigaciones del lugar, ¿verdad?, para que esto se aclare. Pero por otro lado, no hemos dejado también de tocar ese tema. Es decir, el decreto 1517, ustedes lo conocen, del Poder Ejecutivo reciente, ¿a qué apunta? A que los directores generales y ministros no puedan hacer un uso discrecional de las compras públicas, es decir, usted comprar sin tener recursos, sino que usted tiene que tenerlos presupuestados y tiene que tener la previsión de que sí lo puede gastar, para que le dé garantías a los pequeños, medianos proveedores del Estado de que se le va a pagar a tiempo. Es decir, hemos hecho un esfuerzo en eso. Está lo de la cuenta única del Tesoro también, es decir, hemos tenido una política hacia la transparencia, ¿verdad?, hacia una mejor gestión de los recursos públicos, evitar la discrecionalidad en el Estado y todo eso acompañado de una democratización de oportunidades para la clase media. ¿Y a qué atribuyen entonces esa sensación de hastío que se siente en el ambiente y que es parte importante de lo que alimenta el movimiento verde? Yo no siento ese hastío, yo lo que siento es que una población que lo que quiere es echar hacia adelante, echar su familia hacia adelante. La gente puede estar inconforme con determinadas políticas, pero con otras está muy contenta. Es decir, tenemos una economía que está creciendo, estamos atrayendo inversión extranjera. Es decir, estamos creando empleo. Entonces yo ese hastío no lo veo. Que algunas personas puedan sentirse en algún momento coyunturalmente molesta porque no tiene empleo, porque no ha podido hacer un negocio, pues claro, es natural. Pero esa no es la fuente principal del hastío. O sea,
puntualmente con el tema de la corrupción, de la proyección de recursos que exhiben funcionarios, la clase media ha dado muestras, y lo ha hecho no en su casa reflexionando, sino con marchas multitudinarias que en pocas ocasiones hemos visto en el país movilizadas por temas puramente sociales, son una señal de que hay un activismo que lo genera el hastío, si no, no se diera. No, el hastío no, el reclamo. Es decir, el hecho de que haya una ciudadanía activa reclamando de que los recursos públicos tienen que ser bien manejados, que algunos casos como este que moviliza en toda América Latina, en muchísimos lugares del mundo, la indignación ciudadana, pues se produce. Pero hastío no lo hay. Usted vaya a la calle, salga a la calle y mira a la gente lo que está buscando es trabajar, llevar a su hijo a la escuela y poder tener buen desempeño. Bueno, porque la gente no deja de vivir. Y esa clase media, yo le invito a usted que ande por la Gustavo Mejía Ricard de jueves a domingo para que usted vea esa clase media, a ver si está hastiada. Ahora, ¿por qué, No lo está. ¿por qué si el gobierno hace todas estas cosas en favor de la transparencia, justo le toca bregar con el tema de la corrupción y fin de la impunidad? Bueno, porque uno ¿Está va... cargando también el gobierno con el cúmulo histórico aquí o...? Claro que sí, con el cúmulo histórico. Teníamos un Estado que tenía que ponerse a tono con los tiempos. Teníamos que hacer eso. Hemos avanzado, pero todavía hay mucho por hacer. Entonces, hay una ciudadanía interconectada, globalizada, ¿verdad?, que siente y que está bien informada, que reclama pasos más acelerados. Y entonces nosotros tenemos que ser conscientes de eso. Pero si ustedes hacen un análisis objetivo, las cosas que ha hecho este gobierno por la transparencia, medidas concretas, no discursos, no discursos, medidas concretas a favor de la transparencia, de la reducción de la discrecionalidad de los funcionarios, de combate a la corrupción, ustedes van a pasar balance y dirán que este es el gobierno que más ha hecho en ese sentido. Pero por otro lado, déjenme decir lo siguiente, porque se cuestiona y algunos de manera irresponsable, yo diría de manera ligera, hablan de que el gobierno del PLD es un gobierno inmoral, es un gobierno corrupto. Si hay un gobierno que es moral y ético en nuestro país, un gobierno es el nuestro. En primer lugar, desde nuestro programa de gobierno. Porque a un gobierno usted tiene que exigirle una moral y una ética a partir de su programa de gobierno. Analicemos el programa de gobierno del PLD, el que presentamos al electorado, que fue favorecido con el 62%. Analicemos a las ejecutorias de nuestro gobierno. Yo les digo a ustedes, la mayor inmoralidad que pueda haber, la mayor falta de ética que pueda haber es la indiferencia. La indiferencia. Y nosotros hemos sido conscientes de eso desde un principio y lo hemos consignado en nuestro programa de gobierno. No hemos sido indiferentes a los altos niveles de pobreza, porque eso sí es una indecencia, saber que hay pobreza y no tener políticas para reducirla, saber que hay analfabetismo y no combatir el analfabetismo. Eso sí es una indecencia y una inmoralidad, porque se quiere decir que la inmoralidad de un gobierno está constituida por la suma de las individualidades, pero eso es una visión muy sesgada. Y sobre todo es una visión que lo que mantiene el status quo. Porque si el problema del gobierno fuera Percio y Roberto, sacamos a Percio y a Roberto y todo queda igual. No, el problema, la moralidad y la ética de un gobierno está en sus políticas públicas que impactan colectivos humanos que sobrepasan los millones. ¿Qué tanto coincide el gobierno con los reclamos sociales que se han estado haciendo? Específicamente sobre el tema corrupción e impunidad. Pero claro que sí. ¿Qué entiende el gobierno que falta por hacer para satisfacer esas expectativas? Seguir avanzando lo que estamos haciendo, seguir avanzando, es decir, seguir aplicando las medidas que hemos venido tomando. O sea, ¿no hay que cambiar nada en esa política? Nosotros estamos avanzando en eso. ¿Cuáles políticas tú quieres que cambiemos, por ejemplo? Pregunto si todo va marchando viento en popa en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Yo pienso que sí, que estamos avanzando. Hemos tomado las medidas del lugar para avanzar. Es un proceso, es una cultura. Mire usted, por ejemplo, ¿qué dice la Dirección General de Impuestos Internos? Que más del 50% en República Dominicana hay una evasión o elusión de más de un 50%. 243.000 millones de pesos el año pasado, 2016. Entonces, es un problema también de la cultura, es un problema de todos, de la sociedad. Miremos a nosotros, miramos al gobierno. El papel del gobierno es establecer políticas para ir reduciendo esos niveles de inmoralidad en la contribución al fisco, por ejemplo.
Y eso es lo que estamos haciendo. Es un trabajo. Pero claro, y lo estamos haciendo. Pero que esa situación se dé en la Dirección General de Impuestos Internos no es una excusa para que no se tomen medidas más agresivas, que es lo que la población está reclamando. La estamos tomando. Sí, hay medidas, iniciativas que procuran la transparencia, pero el espíritu y la percepción de impunidad no parece haber cambiado de forma significativa. Y eso tiene medidas muy concretas que son las que hacen cambiar esa percepción. Destitución de funcionarios, sometimientos más agresivos y presos que vayan siendo ejemplos de la aplicación de un sistema de consecuencias cuando hay un abuso de los recursos públicos. Cuando se compruebe que hay un funcionario que cometió un hecho doloso, se someterá a la justicia. Y es la justicia la que tiene que dar el veredicto, no nosotros, ni tampoco la calle, Laura. Porque usted está marchando a la calle diciendo que va a hacer justicia, eso no hace justicia, usted es abogado, usted lo sabe. La justicia se hace en los tribunales. Entonces, ¿por qué no le exigen a la justicia? Se presentan los casos a la justicia y la justicia los absuelve. ¿Qué hacemos? Usted conoce casos, todos conocemos casos. Se presentan los casos a la justicia y algunos jueces, que han tenido que sancionar, incluso jueces, los absuelven, los sueltan. Entonces, bueno, yo no he visto en esas marchas reclamo a la justicia. ¿Usted ha visto algún cartel exigiéndole a la justicia? ¿Le exigen al gobierno? Nosotros estamos haciendo nuestro papel y hemos avanzado. Nosotros sabemos que vamos en la dirección correcta. Tenemos que seguir avanzando. ¿Y si esa justicia entonces está resultando un obstáculo sensible en esta lucha frente a la convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura que se avecina? ¿Cuál va a ser la posición del gobierno, tomando en cuenta de que un componente importante de ese consejo está directamente vinculado al gobierno en la actualidad? No está vinculada al gobierno, está vinculada a la ley, porque los miembros que conforman el Consejo Nacional de la Magistratura lo conforman de acuerdo al mandato de la ley. ¿Qué dice la ley que conforma el Consejo Nacional de la Magistratura? De que forman parte de ese consejo el presidente de la República, elegido por mandato popular, el presidente del Senado, que está elegido por mandato popular, el presidente de la Cámara de Diputados, elegido por mandato popular, el principal partido opositor en el Senado y en las cámaras de diputados, que de la oposición, por mandato popular, el presidente de la Suprema Corte de Justicia y otro juez más. Y el Procurador General de la República, que tiene un poder delegado del presidente, que es a su vez voluntad popular. Si el pueblo dominicano escogió al Partido de la Liberación Dominicana, que tiene mayoría en el Senado, mayoría en la Cámara de Diputados, el presidente de la República y el procurador, no es culpa del Partido de la Liberación Dominicana, ni es característica del gobierno, sino es una decisión del pueblo dominicano. ¿Qué pasa? Pero ¿Qué esa decimos? mayoría coloca sobre la responsabilidad del Partido de la Liberación Dominicana lo que pasa en la justicia en la medida en que son los responsables de generar estas designaciones. Por supuesto, y nosotros lo vamos a manejar, como ya hemos dicho, con la madurez y el espíritu democrático que corresponde. Eso es lo que vamos a hacer. Y eso es lo que espera el pueblo dominicano de nosotros, porque el pueblo dominicano nos está viendo, y nos está viendo la comunidad internacional, y nos están viendo los inversionistas. Nosotros tenemos que, de ese Consejo Nacional de la Magistratura, sacar jueces que sean realmente creíbles y confiables para todos los sectores, porque tienen que dirimir conflictos. Y eso es lo que vamos a hacer. Bueno. Ahora, déjeme decirle algo. A nosotros los PLDistas nos están pidiendo que seamos santos varones y que seamos casi eunucos. Pero cuando nuestros cuando nuestros adversarios estuvieron en el poder, no se comportaron de la misma manera. Es que hace mucho ya no nos acordamos. Ya no se acuerda, pero es bueno recordarlo. Es bueno recordar la naturaleza sectaria de algunas agrupaciones políticas. Lo que quiero decir con esto es que nosotros no vamos a caer en la retaliación. El presidente ha sido muy claro y es consciente de que nuestro país nos está reclamando esos jueces imparciales y creíbles. Roberto, dicen que nadie es bueno cuidándose a sí mismo y uno a veces necesita un cierto equilibrio. Sí. El arzobispo de Santo Domingo decía en estos días que el hecho de que el Partido de la Liberación Dominicana o que el poder estuviese concentrado en un solo partido era algo que no contribuía a la lucha contra la corrupción. ¿Tiene el gobierno ese mismo convencimiento? Por ejemplo, hay un tema que ha sido muy sensible en toda esta discusión y es el tema de la supuesta financiación o no de las campañas políticas en República Dominicana, que hoy sale de nuevo Joao Santana y su esposa Mónica diciendo por segunda vez que no se financió campaña. Lo que dijo el presidente. Pero en la percepción pública, y aquí tendríamos que ir entonces a la posverdad, si es verdad o es mentira. Sí. Hay un peso específico en la percepción pública de que se invirtió dinero en la campaña.
Sí, pero no es así. ¿Cómo el gobierno va a manejar todo esto? Como lo estamos manejando, dejando que la verdad salga. Esa es la verdad. Usted lo que tiene que tener paciencia. Cuando está lloviendo, ¿qué hace usted? O sale con un paraguas o se queda en su casa esperando que escampe. Nosotros hemos preferido tener una espera activa. ¿Cuál es la espera activa? Esperar que eso ocurra y seguir gobernando con intensidad, que es lo que espera el pueblo dominicano, porque es un proceso que escapa a nuestro control. Se despacha cualquier persona a través de la delación premiada en Brasil y dice cualquier cosa, y entonces revolotea a todos los pueblos de América Latina. ¿Qué decía la agencia Moody, por ejemplo, ayer? Publicada en el Nuevo Diario. ¿Qué decía? Bueno, que el hecho mismo de todo esto de Odebrecht ha causado un grave daño al crecimiento de las economías de América Latina, porque ha paralizado grandes obras importantes y necesarias. Entonces, bueno, nosotros lo que estamos hemos seguido gobernando, pero es el pueblo que ha querido que nosotros gobernemos con esta fantástica mayoría. ¿O qué quieren nuestros adversarios? ¿Que perdamos elecciones para ser democráticos? ¿O que saquemos menos votos para ser un poquito más democráticos? No, nosotros queremos ganar. Lo que nosotros tenemos que ganarnos la legitimidad todos los días gobernando de manera democrática. Y eso es lo que estamos haciendo, impulsando políticas públicas que lleven satisfacción a la gente. Porque usted dice, bueno, es un partido con mucho poder, pero ningún partido ha democratizado más el crédito como nosotros, ningún partido ha democratizado más las compras como nosotros. Entonces, el problema no es la concentración del poder. El problema son las políticas que usted aplique y cómo la aplica. Y la estamos aplicando con un criterio democrático. No, ambos son relevantes. Y lo mismo vamos a hacer. Sí, pero ambos son relevantes. se pone una ecuación de que tiene que haber contrapesos. Sí, bien, perfecto, tiene que haber contrapesos. Pero si la oposición es tan torpe que no lo logra, ¿qué hacemos? ¿Nos ponemos torpes nosotros para que ellos lo consigan? Es así. Me imagino, y es la dinámica normal, que han hecho continuas mediciones para ver cómo ha impactado el tema Odebrecht, la popularidad del gobierno y la popularidad directa del presidente Medina. ¿Cómo se ha reflejado este escándalo en esa popularidad? La gente confía en su presidente porque lo está viendo. Los niveles de popularidad del presidente superan lo que sacó en las pasadas elecciones. Está por encima del 62%. Por encima del 62%. La gente lo ve porque la gente sabe que es un hombre bueno, que es un hombre trabajador. Señores, esto es un incidente. Salgan a la calle, vayan a los campos del país, pregúntenle a la gente qué es lo que es Odebrecht. Pregunten, vayan. O sea, que al país no le importa el tema. No es que no le importa, es que tiene urgencias, tiene situaciones y lo que espera es que el gobierno resuelva. Pregúntele a la gente del Bajo Yuna ahora por Odebrecht. Vaya. Porque quieren que resuelvan el problema del muro. ¿Por qué? Porque las plantaciones están siendo afectadas. Roberto, con esto no quiero decir evidentemente, el que no tiene satisfechas sus necesidades más básicas en su escala de prioridades no está el tema de la transparencia gubernamental, y eso lo sabemos. Por eso es un tema de clase media, porque la clase media tiene otras necesidades satisfechas y tiene otro nivel educativo. Claro, el que no tiene acceso a agua potable le importa muy poco lo que pasa con la corrupción, lo que quiere es agua potable, pero eso no quita la realidad de que en el espíritu colectivo dominicano hay una seria preocupación con el tema de la corrupción. Y me preocuparía concluir esta entrevista sin una manifestación de que realmente el gobierno está preocupado con el tema. Pero que no solamente preocupado, Laura, si ya te lo he explicado. Hemos estado ocupados desde un principio. Una de las primeras medidas que tomó el presidente fue plantear una política de frugalidad en el gobierno, evitar la discrecionalidad. ¿Y qué significan los sorteos si no es combatir la corrupción? ¿Pero qué significan los sorteos? ¿Qué significan las licitaciones? Dime, ¿qué es eso? ¿Qué significa que los permisos de importación van a una bolsa y allí se compran, como solicitó la YAD? Hemos estado ocupados en todo el tema de la transparencia y de la lucha contra la corrupción desde el primer día. Es decir, yo no te entiendo lo que te estás diciendo, porque hemos estado tomando medidas y más recientemente, ya les hablaba del decreto 1517, hemos avanzado enormemente en el tema de la reducción de la discrecionalidad de los funcionarios. Busca ver cuál funcionario está manejándose con las tarjetas como en el pasado, utilizando tarjetas y gastos de representación. Ve a ver cuáles. Roberto, se dice que la ¿Cuáles? lista... Entonces, ha habido progresos enormes progresos en esa materia. Bueno, ahora aparece lo de Odebrecht, se dice, bueno, que sobornó funcionarios de gobiernos anteriores y entonces también del nuestro. Vamos a esperar que terminen las investigaciones. Vamos a ver quiénes caen presos. Se dice que la lista ya está aquí. Se dice que la lista ya,
está aquí en el país. No, ya tenemos fecha de divulgación. Se tiene fecha. Sí. E incluso ya hay quienes dicen conocer la lista que hay, habrían funcionarios de diferentes gobiernos. ¿Qué información tiene el gobierno? Yo no tengo ninguna. ¿Usted no tiene ninguna? No tengo ninguna. Vamos a esperar a la fecha que... Solo hay que esperar. Solo hay que esperar a ver. Yo lo que sí le puedo dar la seguridad al pueblo dominicano, que esa investigación se va a hacer como espera el pueblo dominicano y va a haber las sanciones. Y esperemos que la justicia esté a la altura de las exigencias que tiene el pueblo dominicano. El gobierno va a estar a la altura del desafío planteado. Eso yo se lo aseguro y lo vamos a hacer. Yo confío en el Procurador General de la República, confío en el acuerdo que llevó, que eso es otro tema. Se critica al Procurador General de la República, pero no se le apoya cuando tiene que apoyársele en este acuerdo, porque es la única manera de que podemos conocer esos nombres. Si no apoyamos el acuerdo con el Procurador, no vamos a saber nunca los nombres. ¿A qué fue el Procurador a Estados Unidos? Bueno, entrevistarse, a conversar con el jefe del FBI. ¿Cuáles son los temas? No lo sé. No. Él no ha querido revelarlo y me parece que es razonable de que no lo haga, porque, ¿verdad? Tan pronto termine, pues él sabrá qué se puede y qué se debe informar. ¿Mantiene el gobierno vínculo con alguna compañía de Joao Santana o de su familia? ¿Vínculo? Vínculo directo, contrataciones, servicios que estén pendientes, pagos que estén pendientes. Yo no sé si hay parientes que estén todavía empleados en el gobierno. Mire, yo creo que es una perversidad decir que el hijo de Joao está en el palacio. Se ha dicho que eso no es verdad, eso no es verdad. Bueno, por eso le pregunto, que tengamos la oportunidad de aclararlo. Yo estoy todos los días en el Palacio Nacional, nunca lo he visto. Yo no sé quién es esa persona. Se dicen aquí cosas a la ligera, se dicen cosas, se afirman, pero no se presentan pruebas. ¿Dónde está la prueba? No lo he visto, no lo conozco, nunca. Entonces, no, eso no es así. Sí. ¿Y con las compañías de Joao? ¿Se mantienen servicios contratados? Yo no tengo relaciones con ninguna compañía de Joao Santana, no la tengo. No la necesito tampoco. O sea, la dirección, evidentemente. No, nosotros no necesitamos. Todos los trabajos que hacemos son... ¿Quién está haciendo los estudios del gobierno en términos de encuestas y esas cosas? La DIAPE. ¿La DIAPE? La DIAPE, sí. Ramón Tejada Olguín es un fenómeno. Sí. Un fenómeno. Tiene una gran experiencia en eso, sí, la DIAPE. Sí. Y todo, bueno, yo les digo, todo lo que hacemos nosotros en la Dirección General de Comunicación es hecho por hombres y mujeres dominicanos, muy competentes, muy capaces y sobre todo muy comprometidos con el gobierno. ¿Tiene el gobierno en su estrategia de comunicación o de solución de estos temas un plazo para pensar que va a superar este mal momento, si se quiere? Plazo no, porque ponerle plazo a la vida, eso de tontos. Sería una tontería nosotros poner un plazo. Lo que sí nosotros estamos convencidos es de que esta es una turbulencia, como la pasa en todos los gobiernos. Si usted estudia la historia, usted se va a dar cuenta, no solo en nuestro país, sino en cualquier parte del mundo, se producen estas turbulencias, porque las poblaciones se indignan por momentos ante situaciones, sea por catástrofes naturales, catástrofes sociales, políticas o lo que fuera, y alcanza un pico y baja, porque la gente está en su cotidianidad. La gente no puede estar en un estado de exaltación todo el tiempo. Entonces son turbulencias. Lo que usted tiene que tener claro es que la economía tiene que seguir funcionando. El gobierno tiene que seguir funcionando y bien. Porque si en una turbulencia de ese el piloto pierde la cabeza y se pone nervioso y quiere aterrizar en el primer puerto, o pierde el control del avión, entonces ahí todo se va a pique. Y la ventaja que tenemos es que tenemos un piloto con una gran experiencia de Estado, con una gran serenidad como temperamento, que sabe hacia dónde va y que sabe que esto es una turbulencia y, como ya les decía, estamos en una actitud muy serena, muy tranquila, porque sabemos que la verdad va a salir. Nosotros no tenemos ningún cargo de conciencia, porque sabemos que no hemos hecho nada incorrecto. Nada incorrecto. Eso, en la financiación de las campañas de Danilo no hemos hecho nada incorrecto. Y la verdad saldrá a relucir. ¿Por qué estamos confiados de que la verdad saldrá a relucir? Precisamente por esa figura que se conoce como la delación premiada. Mónica Moura y Joao Santana no pueden hablar mentira. No pueden inventarse una historia, no pueden inventarse un financiamiento, como esperaban nuestros adversarios. ¿Por qué? Porque se le cae la negociación. Si usted tiene una condena y lo que procura es, a través de la delación premiada, de que le rebajen esa condena, usted está obligado a decir la verdad, porque cuando contrasten con las informaciones que tienen los jueces o los fiscales, y usted diga otra cosa, pues ahí cayó usted. Entonces, nosotros estamos muy tranquilos. Lo que sí tenemos que gobernar y no perder la serenidad en la conducción de este avión, ¿verdad?, en medio de esta turbulencia, y llevarlo a puerto como espera el pueblo dominicano,
en lo que es la relación al empleo, a la salud, a la educación, como tiene que ser. Ahora, ¿qué tanto asume el gobierno que los partidos políticos están metidos en el movimiento verde? Porque parecería haber más un cuestionamiento al sistema político. Mire, general. Muchas veces la gente teoriza y trata de extrapolar situaciones. Por ejemplo, habla yo recuerdo un señor extranjero que vino acá a hablar de las similitudes que esto podría tener con España. Ninguna. ¿Dónde está el Pablo Iglesias de aquí? ¿Dónde está el Íñigo Errejón? ¿Dónde está Juan Carlos Monedero de esta situación? No. Es decir, lo que ocurrió en España con Podemos, por ejemplo, o lo que puede estar sucediendo en Francia con el fenómeno Macron, ¿dónde está aquí en República Dominicana? ¿Dónde está ese liderazgo que lo puede hacer? Es el mismo liderazgo viejo del PRD que se fue a reciclar al PRM. Eso es lo que tenemos. Entonces, usted ver similitudes con otros países y entender que hay un cuestionamiento, no. El Partido de la Liberación Dominicana es el sostén fundamental del sistema de partidos en la República Dominicana y goza de absoluta popularidad en nuestro país. Que hay quejas. Nosotros queremos que ustedes gobiernen mejor, claro, eso es verdad. Queremos que gobiernen mejor, pero la gente no está planteando que gobiernen otro, sino que ustedes gobiernen mejor. Y nosotros somos conscientes de esto. ¿Y está el gobierno dispuesto a eso? Lo estamos haciendo cada vez mejor. Ese es el desafío que nos pone el presidente todos los días, porque él está ahí, como ya decía, encima de su cartón. Y estamos obligados a eso. Entonces, la presencia de los partidos políticos es notoria porque están allí. Usted ha visto al señor Abinader enfundado en un verde de carnaval, allí caminando en la marcha. Usted ha visto al señor... Pero ahí no lo quieren. Parece que no, porque lo que pasa es eso. Al señor Moreno por igual. ¿Qué es lo que pasa? De que se enfundan en el verde de carnaval y se ponen a caminar y entonces tratan de hacer lo que en la ciencia política, tú la conoces bien, también Percio, se llama el entrismo. El entrismo, o sea, usted entra en el movimiento social para tratar de captar seguidores militantes y desviar el sentido, como se hacía en los sindicatos, ¿no? Usted entraba allí para desviar estos sindicatos que tenían inclinación patronal para llevarlo a conformar parte de la CGT, que era obrera, no sé qué, tal igual. Entonces, eso es lo que está ocurriendo, pero la gente se lo advierte. Por eso decía al principio de esta conversación de que hay muchos verdes. Hay ese verde de mucha gente buena, honesta, de clase media, como decía Laura, que está democrática, que está buscando, honestamente, porque no recibe cheque del gobierno, sin tampoco hace negocios con el gobierno, que quiere que las cosas funcionen mejor. Pero también están los otros, y ahí están. Y usted lo ve en las pancartas, usted lo ve en las marchas. Roberto, siempre es un placer. El placer es mío. El tiempo se nos ha terminado. Gracias a ustedes. Y ojalá se repita pronto. Gracias a ustedes, gracias, muchas gracias. Señores, despedimos a Roberto Rodríguez Marchena y también despedimos la entrega del día de hoy. Gracias por la sintonía, nos vemos mañana.